Hola, soy Ana Raquel y te doy la bienvenida a Indómitamente, un espacio para reflexionar, aprender, hacernos preguntas y buscar respuestas que nos ayuden a construir bienestar. Hola, gracias por formar parte de Indómitamente. Hoy vamos a hablar sobre un asunto medio espeluznante, diría yo, que es esta cuestión de la competencia entre mujeres, ¿no? ¿Por qué hoy por hoy, si sabemos que existe la sororidad, si sabemos muchas que nos dedicamos a promover lazos saludables entre las mujeres, todavía sigue existiendo, persiste y resiste en el tiempo y la vida cotidiana? Y para esto hay que ponernos históricas y ver, pues, qué onda, ¿no? ¿De dónde viene? Vamos a hacer una corta, larga historia, y es que las mujeres históricamente no hemos sido dueñas de nada, ¿no? El patriarcado se construyó como un despojo de nuestra sexualidad y un apropiamiento de nuestro cuerpo, de nuestra capacidad paridora, de nuestra capacidad para trabajar, de nuestra capacidad para brindar cuidados. Y a todo esto se nos impuso como una obligación y como un disfrazado de amor, ¿no? Y se nos despojó también, o no se nos permitió, o no se nos fue permitiendo tener posesiones materiales, ¿no? Históricamente, ¿no? Y seguimos sin ser, ¿no? No somos las dueñas de la tierra, no somos las dueñas de las riquezas, no somos las dueñas de las empresas, no somos las dueñas de los medios de producción. E incluso las mujeres no podíamos tener propiedades, ¿no? Ser dueñas de tierras, ser dueñas de casas, ser dueñas de automóviles. No podíamos acceder a un trabajo, no podíamos acceder a la ciudadanía. O sea, en México, que es el país donde yo vivo, pues las mujeres empezaron a votar, si mal no recuerdo, en el 53, me parece. O sea, tienen ni 70 años tenemos las mujeres votando aquí, ¿no? O sea, el sistema se fue asegurando de que no hubiera condiciones para que las mujeres tuviéramos medios materiales para sobrevivir. Por ejemplo, si una mujer no se casaba, nunca iba a tener ningún medio material de supervivencia. Y las familias pues tenían una urgencia por casar a las mujeres, ¿no? Porque además había un intercambio, ¿no? El matrimonio se instauró como un intercambio de mujeres y bienes entre hombres, ¿no? Y entonces no podíamos ser dueñas de nada. Y entonces no teníamos medios materiales para sobrevivir. Les decía, si una mujer enviudaba, pues las propiedades y las riquezas pasaban al varón más cercano, ¿no? Si era su hijo, pues eran del hijo. Si no había hijos hombres, pasaban al pariente más cercano. No recuerdo bien cómo funcionaba esta cuestión legal, pero el sistema legal prohibía y se aseguraba de que las mujeres no tuviéramos medios materiales para sobrevivir. Y entonces tener un hombre que nos mantuviera, entre comillas, o sea, que se adueñara de nuestro trabajo, de nuestro cuerpo, de nuestro absolutamente todo, a cambio de permitirnos servirle gratuitamente, vivir en su techo y que él administrara toda la riqueza que se había hecho con el trabajo de toda la familia y, bueno, como dejarnos subsistir. Pues no lo podríamos hacer, ¿no? O sea, era eso o nada, ¿no? Era eso o, por ejemplo, la prostitución, ¿no? Era eso o morir de hambre. Y entonces hay una memoria histórica, ancestral, de mucha carencia y de mucha necesidad de competir, ¿no? Porque entonces si yo no lo hago, siempre va a haber otra que lo vaya a hacer y entonces esa otra me va a reemplazar. Si me rebelo, si por ejemplo envejezco, entre comillas, si no puedo tener hijos, también entre comillas, si un montón de cosas, pues siempre puedo ser desechada y reemplazada porque somos mujeres función y somos cuerpos función, cuerpos objeto en este sistema, ¿no? Y entonces, pues hay un asunto ahí histórico muy, 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 muy fuerte de competir entre nosotras por la subsistencia primero, y entonces esa subsistencia se va a ver influida por el asunto de la aprobación masculina, ser más atractiva que la otra, ser más servicial que la otra, permitir más abusos que la otra. ¿Por qué? Porque en algún punto, y todavía en muchos lugares
y situaciones, pues nos estamos jugando la subsistencia material. O sea, no es una cosa sencilla, no es una cosa banal, no es una cosa de ser superficiales, no es una cosa de ser unas interesadas, es una cuestión histórica, política, económica, subjetiva, simbólica, muy, 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 muy densa. Por eso les digo que es como uno de los puntos como espeluznantes y peliagudos del sistema en el que vivimos, pero creo que es un punto del que hay que hablar, ¿no? O sea, hay que voltear y ver esta memoria histórica. ¿Por qué? Porque en algún punto creo que todas vamos a sentir este llamado a la competencia, este llamado a que la otra no se vea mejor, a que la otra no logre, a que la otra no sea más atractiva, o sentirnos mal porque la otra se ve más bonita, porque la otra cocina mejor, porque la otra bla, 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 bla. ¿Por qué? Porque lo traemos ahí grabado, ¿no? Es una memoria súper histórica, ¿no? O sea, son siglos y siglos y siglos y siglos de lidiar con esto las mujeres, de necesitar esto para sobrevivir. Y claro, a la par siempre ha habido la resistencia y el feminismo tiene 300 años, ¿no? No es una cosa que vaya empezando. Y antes de ser feminismo siempre ha habido resistencia, si no ya nos hubiéramos extinguido como especie, ¿no? O sea, ya no podríamos ni siquiera estar hablando aquí. ¿Por qué? Porque hubiéramos sido aniquiladas y la especie hubiera caput, no se hubiera exterminado. El asunto es, hay que entender, ¿no? Como esta cuestión, hay muchísimas que tienen una raíz histórica, política, económica, sexual, súper interesante. El feminismo nos ha ayudado un montón a ir aclarando y entonces a ir como revelando y develando este tejido que no solo soy yo en este momento, en esta vida, no solo es mi existencia individual, sino todo el tejido social, toda la estructura, cómo se compone y cómo eso influye y atraviesa mi experiencia aquí y ahora, como yo, así como soy parte del tejido que ha enfermado, también puedo ser parte de quien lo vaya sanando. Y una primera cosa es mirar como amorosa y compasivamente esto. Claro, no para permitir que entonces, bueno, como no tengo que competir, me puedes venir y hacer daño, no. O sea, no. Me gusta como aclarar este punto de una vez. Sino primero poderme mirar a mí y ver desde dónde compito, cómo están mis memorias, cómo ir sanando y qué compromisos políticos puedo ir haciendo y cómo a lo mejor voy a necesitar un montón de información para trabajarme esta memoria histórica, ancestral de la competencia entre mujeres y cómo irnos creando otras maneras de relacionarnos, ¿no? Este tipo de preguntas y este tipo de análisis lo hacemos mucho en Hijas de Lilith, que es el círculo de mujeres que tenemos. Sesionamos una vez al mes aquí en Guadalajara de manera presencial, nos tomamos un vino, botaneamos y entonces andamos ahí queriendo encontrar respuestas, ¿no? Un poco el espíritu de Indómitamente, pero con vino y botana. Está buenísimo. Y bueno, si se da la oportunidad, me gustaría también como propiciar ese espacio online, ¿no? Estaría buenísimo, cada una con su copa de vino y haciéndonos preguntas y sin pedir permiso, ¿no? La inspiración es Lilith, pero bueno, luego haré un video como para contarles de qué se trata todo este círculo, para que lo puedan conocer. Y bueno, espero que te sirva la reflexión. Recuerda, esto es Indómitamente, un espacio precisamente para reflexionar, aprender, hacernos preguntas y ver si vamos encontrando respuestas que nos ayuden a crear bienestar. Comparte este material con quien quieras y sientas que necesita enterarse. Creo que hay muchísimo más que hablar, ¿no? En 10 minutos no nos alcanza, pero hay que ir poniendo ciertos puntitos sobre las IES, ¿no? Te veo la próxima semana para seguir hablando de temas de interés general en psicología de perspectiva feminista y salud y activismo y educación menstrual. Recuerda, más sabias, más sanas, más libres. Te veo en la que sigue.